días, soy el pastor Joaquín Alvidres y te doy la bienvenida a mi podcast. Espero que sea de mucha bendición a tu vida y que lo disfrutes. Bienvenido. ¿Cómo sé que esta es casa de Dios y no casa de hombre? ¿Lo recuerda? ¿Cómo sé? Que tú le preguntas a cualquier pastor y todos los pastores te van a decir que su iglesia es una casa de Dios. Génesis 28, del 10 al 17. Todo el mundo te va a decir, donde yo me congrego es casa de Dios y no es casa de hombre. Ok. Entonces, si tú preguntas, todas las iglesias van a ser casa de Dios. El asunto es, ¿todas son casa de Dios? O sea, ¿solo por el hecho de ser una iglesia es casa de Dios? Por un año nosotros nos congregamos en un salón y convertimos ese salón en casa de Dios. Y no era iglesia. Lo que muestra que un lugar es casa de Dios no es la opinión de los miembros de ella. Es la manifestación que hay en ese lugar. La diferencia entre la predicación de Jesús y la predicación de Nicodemo, hablaban de la misma Biblia, de los mismos pasajes, de los mismos rollos, de los escritos del Antiguo Pacto. Dice el doctor Mike Murdock, de las antiguas historias de Israel, o sea, del Antiguo Testamento. Y ellos agarraban lo mismo, solo que Nicodemo notó algo en Jesús. Dijo, mira, estamos seguros que tú vienes de Dios, que tú provienes de Dios, porque nadie hace lo que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué vio Nicodemo en Jesús? Es Juan 3 y tantito. No me mueva a Génesis 28, ahí déjamelo la cita. Solo acá mis apuntadores me van a decir. Juan 3:3 o Juan 3:2, por ahí dice. No, déjame lo busco yo. Hermanos, cuando yo esté predicando, usted tiene que tener las citas listas, hermano. Es 2, el verso 2, Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer. No le está diciendo nadie puede enseñar. Cualquiera enseña. Cualquiera predica. Lo que le impactó, la diferencia entre la religión de Nicodemo y la palabra que Jesús predicaba, no era la enseñanza. Enseñaban lo mismo, se basaban en lo mismo. Lo que Nicodemo notó en Jesús no era lo que Jesús enseñaba. Dijo, nadie hace. Diga conmigo, nadie hace. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de Nicodemo y la enseñanza de Jesús? No hay diferencia en la enseñanza, hay diferencia en la manifestación, en lo que sucede con la enseñanza. Nicodemo predicaba y no sucedía nada. Jesús predicaba y los muertos resucitaban, los enfermos sanaban. Cosas sorprendentes sucedían cuando Jesús predicaba. Entonces Nicodemo nota eso y dice, hey, hay algo diferente en ti. No en lo que dices, sino en lo que haces, lo que sucede, la evidencia, Entonces, cualquiera puede predicar si no le exiges una manifestación. Cualquiera puede predicar bajo la unción de Nicodemo. ¿Por qué? ¿Qué necesitas para predicar bajo la unción de Nicodemo? Un buen tema. ¿De qué sería bueno predicar? Pues vamos a ver las noticias, a ver de qué carece la sociedad. Y aquí les presento, ponme las estadísticas que te mandé del COVID, los índices de avance.
Están allá nerviosos. ¿Cuál? No les pase nada. Aquí no hablamos de esas cosas. Perdón. Yo puedo hablarte de un tema actual y no va a suceder nada. Bueno, sí va a suceder. Te vas a asustar, te va a dar miedo. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando ves las series esas de narcos? Entras en pánico, ¿verdad? Piensas que se te quedaron viendo y me sigue un carro y me sigues. ¿Por qué? Porque no tienes nada que hacer y estás perdiendo el tiempo viendo eso, ¿verdad? No vean esas series. No vean la de Pablo Escobar, el señor del mal, ¿cómo se llama? El patrón del mal. Ustedes juiciositos, hagan otras cosas. No pierdan tiempo viendo eso, hombre. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la palabra que usaban mucho? O sea, es un berraco, pues. Usted es un berraco, un cristiano. Quítese de andar viendo esa vaina. No ande viendo esas cosas, por favor. No ande viendo esa vaina. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cuál es la diferencia? Es que quiero hablar como colombiano, por eso. Es que yo hablo varios idiomas. El colombiano, el uruguayo, el venezolano. Sencillito y carismático. Es otro idioma. Nicodemo predicaba algo de moda. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué necesita la gente? Pues bueno, es bien fácil predicar del amor y al final pedirles que se den un abrazo y cantar unidos, no, ese es amigo, no, unidos en su nombre, unidos, es atrás de la hombre. Ya extrañaba predicar en mi casa. Aquí digo así cosas y ustedes se ríen, en otros lugares digo y se quedan así como que, ay, pastor. En la mañana les dije, si quiere divertirse, váyase a la feria. Y se quedaron así viendo. ¿Sí has escuchado esa canción, verdad? No. Y se las canté completa, de principio a fin y todo. Dije, a ver, agarré el piano, la canté. No, se la sabían. Y esta y canteo tampoco. Dije, no, déjame pongo a predicar mejor. Es bien fácil predicar cuando no se exige una manifestación, una comprobación. El problema de predicar, del mover del Espíritu, de predicar del reino, es que se demanda una manifestación, se demanda una comprobación, se demanda que el poder, se demanda. Mira, a mí es algo, tú escuchas a cualquier predicador y cualquier predicador le celebras que no compruebe lo que predica, pero a mí me exiges una manifestación. A ver si es cierto lo que está predicando, a ver, ¿dónde están los milagros? A ver, ahorita en la mañana pasó una señora con su bebé nació, así me lo dijo ella, no, imagino que no es la explicación más correcta o más científica, pero me dijo, nació con un testículo arriba el bebé. Y le dijeron que si en un año no se acomodaba, le tenían que hacer cirugía y no sabían qué iba a suceder. Oré por el bebé, le dije, vaya al baño, revíselo y luego regrese y me platica qué pasó. Oré por él, fue al baño, regresó y todo estaba arreglado. El testículo bajó en cuestión de minutos. Y luego ya después de eso dicen, entonces sí le creo. ¿Por qué? Hay gente predicando cosas en el YouTube, diciendo que Cristo ya viene y que... Dile a la persona que está a tu lado, relájate, hermano. Tengo que decirlo porque soy responsable de lo que se enseña en esta casa y de lo que usted concluye. Dile, Cristo va a venir, hermano. Relájate, dile, Cristo va a venir. Lo predica el pastor o no predica el pastor, Cristo va a venir.
Él no se va a apurar porque yo predique, o no se va a tardar porque no lo predique. Él va a venir cuando Él quiera venir. ¿Ok? ¿Por qué a ellos les crees y no les argumentas una manifestación y a mí sí? Porque sabes que ese es el sello apostólico de la casa, porque sabes que donde se predica el Espíritu Santo hay una comprobación, porque pasan milagros, porque sucede lo que se predica. Por eso sé que es casa de Dios y no casa de hombre. Si no pasa alguien acá, voy a subirme yo y agarrar el piano. Del baterista, alguien, hágame ruido acá. No estoy enojado, solo estoy emocionado. Ya hablé de varias cosas que suceden donde Dios está, donde es casa de Dios. ¿Se lo recuerdan? ¿Sí? ¿Cuáles son? Hay paz. ¿Cómo sé que esta es casa de Dios? Porque hay paz. La segunda, porque el cielo está abierto. ¿Qué significa que el cielo esté abierto, iglesia? ¿Qué significa? Mira, el camino del favor es lo que te marca la voluntad de Dios. Cuando tú estás en un lugar que es casa de Dios, Dios te va a mostrar el mapa para llegar al lugar donde Él quiere llevarte, porque se te van a empezar a abrir puertas y luego se te abre otra puerta. Y luego se te abre otra puerta. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Hay puertas que vas a tener que tumbar. Sí. Pero cuando Dios está sobre ti, la gracia y el favor está sobre ti, las puertas son como los centros comerciales, que apenas te paras enfrente, detectan tu presencia y se abren y tú entras. Las puertas que vas a tener que violentar, las violentaste para llegar aquí. Pero una vez estando aquí, las puertas se van a abrir, el favor va a salir, la gracia de Dios va a comenzar a estar en tus labios, la gracia y el favor estará en tu boca, la gracia y el favor estarán sobre ti y llegarás y apenas vas a tocar y se va a abrir la puerta porque Dios está contigo. Alguien diga: Dios está conmigo. El cielo está abierto. La 3 dije: hay actividad angelical. Mira, ahorita nosotros estamos aquí y hay ángeles cuidando el carro de Noé allá en el kilómetro 30. Tú estás aquí y alguien está cuidando tu casa, alguien está cuidando tus hijos, alguien está cuidando tu familia. Hay ángeles que están al servicio tuyo. Le dijeron a una hermanita allá en el rancho, fue el pastor y le dijo: hermana, la invito a la iglesia. Dijo: no puedo ir, hermano. Dijo: ¿por qué? Dijo: es que ¿quién me cuida mis gallinitas? Se están robando las gallinas. Se están robando mis gallinas y si me voy me van a madrugar. ¿Quién me las cuida? Dijo: hermana, Dios se las cuida. Ahorita oramos y Dios le cuida a sus gallinas. Dijo: ¿de verdad, pastor? Dijo: sí. Dijo: bueno, yo voy a ir. ¿A qué hora se empieza? Dijo: a las 6 de la tarde, ahí en la carpa la veo. A las meras 6 la hermanita iba entrando a la carpa y el pastor se le ocurrió decir: hermanos, Dios está aquí, Dios. Y la señora dijo: mis gallinas, y salió corriendo. Pues no, que las iba a cuidar, dijo. Ay, Dios, mi tía. Como decía un hermano: ay, Dios, mi tía. Ayúdanos, Padre. Hay ángeles al servicio de la iglesia. Mira, ahorita nosotros estamos aquí y los ángeles ya están posicionándose en esa hectárea de terreno.
Vamos a hacer un letrero. A lo mejor lo ponemos antes de que nos vayamos de aquí, pero en aquel lugar va a haber un rótulo en la pared de entrada, a un lado del portón, que va a decir ese rótulo: aquí comienza tu milagro. Desde el estacionamiento, una vez que alguien ponga un pie en ese lugar, va a recibir el poder de Dios sobre su vida. ¿Alguien ha sido sano en el estacionamiento de este lugar? ¿Sí? ¿Ha recibido alguna vez sanidad cuando la gente llega aquí? Bueno, han llegado endemoniados y en el estacionamiento son libres. Una vez llegó una mujer y dijo: pastor, ¿puede orar por mi hija? Le dije: sí, claro. ¿Qué le sucede? Dijo: nada, está aquí en el carro, no se quiere bajar. Dije: ¿por qué? Dijo: porque ella adora a la muerte, y la muerte le dijo: si tú te metes a ese lugar, yo te voy a dejar sola. Y la muchachita estaba llorando, muerta de miedo ahí en el lugar. Dice: nunca me había dicho eso. Nunca. Ella me dejaba ir a todas partes. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué dijo la señora? Dijo: ella ha ido a varias iglesias. De hecho, nadie la había invitado. La muerte le dijo: deja ahí. Dice: pero llegó, dice, no se puede, está paralizada en el carro. Dice que no se puede bajar, que la muerte le dijo que si se metía a este lugar la iba a perder. No se quiso bajar. Lloré por ella desde aquí, no se quiso bajar. Pero imagínense si en el estacionamiento hay poder. Si los ángeles se mueven en el estacionamiento, el que te platiqué se mueve dentro de este lugar. Todo esto lo estoy basando en Génesis 28, versos del 10 al 17. En aquella visión que tuvo Jacob y dijo: mira, el lugar se convierte en casa de Dios hasta que la gente que habita ese lugar dice: qué terrible es este lugar. Si tú no puedes decir de la carpa: qué terrible es este lugar, entonces no es casa de Dios. No dije qué horrible, porque en la mente confundimos. Estoy diciendo qué terrible, y lo terrible lo relacionas con algo desagradable. Dígame qué desagradable sucedió en la vida de Jacob en ese momento para que él concluyera que era un lugar terrible. No es que le estaban sucediendo cosas malas. Él llegó a la conclusión y dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. La número 4 está en el versículo 12 de Génesis 28, verso 12. Dice: y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ya hablé de que hay actividad angelical, pero otra cosa que sucede, la número 4, es que hay visiones. Hay una visión de lo sobrenatural. Hay una apertura del mundo espiritual cuando estás en una casa de Dios. Voy a tener que predicar, yo creo que las próximas reuniones, con una escoba en la mano para poder juntar todo el dinero y decir: ¿qué crees que aquí barremos el dinero? ¿Qué? Y todos van a decir amén. Tu visión se amplía cuando estás en una casa de Dios. Ves lo que no podías ver. Mira, en la mañana Dios me habló esto cuando estaba predicando ahí en Reynosa, y el Espíritu me dijo, me recordó, el tabernáculo de Moisés
Era un lugar que estaba rodeado por los no. Estaba rodeado por la ley. No puedes hacer esto, no puedes entrar a la presencia, no puedes hacer aquello, no puedes. Solamente, usted lo sabe, esto se lo he enseñado muchas veces. En el tabernáculo de Moisés había 3 partes: los atrios, lugar santo y lugar santísimo. A los atrios cualquiera podía entrar. Al lugar santo solo los sacerdotes, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, una vez al año por un breve espacio de tiempo. ¿Ok? Pasan los años y David va por el arca del pacto a la tierra de los filisteos, porque los hijos de Eli la habían perdido. Phineas and Ferb perdieron el arca. Bueno, Ofni y Fines, es otra caricatura. Y la trajeron y la pusieron en la casa de David. ¿Dónde metieron el arca en la casa de David? ¿Dónde la metieron? En una carpa. Lea su Biblia. Si usted piensa que estoy acomodando la Biblia a mi conveniencia, no es mi problema que usted no conozca la Biblia. Pero la Biblia dice que la pusieron en una tienda de campaña. La pusieron en una carpa. David puso una carpa en el patio de su casa y metió el arca ahí. ¿En qué estaba dividido el tabernáculo de David? El tabernáculo de David no tenía atrios, ni tenía lugar santo. Solo tenía el lugar santísimo. A ese lugar podía entrar cualquier persona a la hora que quisiera y permanecer el tiempo que quisiera ahí. ¿Por qué en el tabernáculo de Moisés solamente una persona una vez al año durante un breve espacio de tiempo podía entrar? Y en el tabernáculo de David, es el tabernáculo de Moisés, y en el tabernáculo de David puedes entrar a cualquier hora. ¿Por qué? Algo que me mostró el Espíritu en la mañana es: el arca no era el problema, porque la misma arca, la misma Shekinah que habitaba el tabernáculo de Moisés, habitaba el tabernáculo de David. El problema era el concepto y las conclusiones a las que el liderazgo había llegado en el tabernáculo de Moisés. Dios le dio a Moisés la ley, los no, diga conmigo, los no. Y Dios le dio a David en el tabernáculo de David los sí. David, ¿puedo entrar? Sí. ¿A qué horas? A la hora que quieras. ¿Por cuánto tiempo? Somebody to you, man. De día, de no, a la hora que tú quieras entrar. Entonces la gente no se explicaba por qué si es la misma arca, por qué si es la misma presencia, acá no puedo entrar y acá sí puedo entrar. Y la clave está en el Salmo 134. ¿Alguna vez ha leído el Salmo 134? David se levanta a las 3 de la mañana al baño a hacer pipí. O sea, ¿qué otra cosa te levantas a las 3 de la mañana? O sea, hay otra cosa que hacer a las 3 de la mañana, ¿verdad? Te levantas y se levantó David y escuchó un ruido y corrió la cortina de su ventana y se asomó y algo escuchó y empezó a escribir el Salmo 134 que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Síganme, cuando digo una cita, síganme. Salmo 134 dije. Y ¿qué vio David por la ventana? Vio la carpa en el patio de su casa con el arca, y gente estaba alrededor de ella adorando. Y cuando la gente estaba alrededor de ella adorando, entonces esa adoración de gracia en tiempos de la ley hacía que cualquier persona pudiera entrar en cualquier momento a tener un encuentro con Dios. A ver, ¿y dónde está la gracia? David es el que escribió el Salmo 32. ¿Sabe qué dice el Salmo 32?
Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira, regrésame el verso anterior, el 4. ¿Sí sabe qué significa ese Selah? ¿No sabe qué significa? David está cantando, está adorando a Dios. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, porque de día y de noche se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y se creó un puente musical. Empezó un solito de guitarra eléctrica, Néstor. Empezó y algo pasó en ese puente musical, en ese Selah. Algo pasó. Y pasa el verso 5 y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Oh! ¿Qué es lo poderoso de esto? Que David estaba en tiempos de la ley, que no había podido ser perdonado a menos que ofreciera en sacrificio un cordero y el sacerdote le cortara el cuello y hubiera derramamiento de sangre. David no sacrificó a nadie, se sacrificó él. Agarró la daga y se cortó el cuello. Se subió al altar, se subió y él fue el holocausto y le prendió el fuego a la leña y dijo: Dios mío, mi pecado te declaré. Es el único en todo el Antiguo Testamento, el único que puede decirse que fue perdonado por gracia y no por sacrificio. Para que el sacrificio fuera legal tenía que haber un sacerdote ahí. Y ahí solo estaba David. Por eso es que a David es el único rey que se le permite ministrar con el efod. ¿Recuerdas a los hijos de Aarón que ministraron en la presencia de Dios y fuego salió y los consumió? Porque no eran sacerdotes y estaban ministrando. David no era sacerdote y no fue consumido por el fuego, fue perdonado. ¿Por qué? Porque solo al adorador se le permite ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Ejercer autoridad en la tierra y poderse meter al cielo y tocar el corazón de Dios. Solo a los adoradores, solo a la estirpe de adoradores, a la estirpe sacerdotal de adoradores. La herencia que David nos dejó es un pueblo que sabe reconocer la presencia de Dios y se sube voluntariamente al altar y le prende al fuego. Y Dios responde con fuego y consume el sacrificio. ¿Alguien puede decir amén? El tabernáculo de Moisés representa todos los no que te dio la religión. El tabernáculo de David es el que representa los ¿por qué no? El tabernáculo de David es aquel que representa la gracia, el favor, el los sí de Dios. ¿Recuerdas la plática de la samaritana en Juan 4? Alguien, dígame cuál es el versículo exacto. Es Juan 4, donde habla que el Padre está buscando adoradores que adoren, pero un poquito antes, la samaritana le tira una pregunta a Jesús, Eliud,
que la iglesia hasta la fecha batalla para entenderla. Le dice: nuestros padres nos enseñaron que se debe adorar en este monte. ¿Cuál es? Pero ese versículo exacto, ¿cuál es? 22. 22. Juan 4, 22. No, ese no. El que quiero es donde le dice la samaritana: nuestros padres nos dijeron que debemos adorar en este monte. Qué feo. 20. El otro día iba a orar por ti aquí y no sabía por cuál parte orar. Dije, no, pues le puse las dos manos, ¿verdad? Dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿De qué está hablando la samaritana? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando la samaritana? Está hablando de los dos tabernáculos, del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Le dice: nuestros padres adoraron en el tabernáculo de Moisés, pero ustedes dicen que en el tabernáculo de David es donde se debe de adorar. El siguiente verso, el 22. Bueno, perdón, no, el que seguía. Ya lo habías cambiado, el 21. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, llega el momento, dice Jesús, le está profetizando, va a llegar el día en que no es en el monte, es en el lugar donde es invocado mi nombre. Dice el verso 22: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el 23 dice: porque dice, más la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok, aquí es algo poderoso. ¿Por qué la samaritana no sabe dónde adorar? Si ya sabía dónde estaba el arca. ¿Sabes por qué? Porque los judíos de aquella época seguían yendo al tabernáculo de Moisés, aunque ya no estaba el arca ahí. No, creo que no me está entendiendo. Los judíos subían a adorar al tabernáculo de Moisés sabiendo que el arca ya había sido trasladada a otra parte. ¿Cuántos han ido a lugares a adorar donde ya no hay arca? Donde ya no hay presencia, donde ya no está Dios. Y vas a un lugar donde Dios está, donde está el arca, y te atreves a decir: ese no es Dios. Los del tabernáculo de Moisés dicen: eso es puro escándalo, ese no es Dios. Pero el arca ya no está con ellos. El arca ya no está ahí. El arca ya cambió de dirección. Y te tengo noticias. En el Nuevo Testamento, creo que es el Nuevo Testamento, alguien búsqueme, hay una palabra profética donde dice que Dios anhela restaurar un tabernáculo. Alguien diga: seguramente es el de Moisés, porque Dios anhela que la ley vuelva a ser establecida, no, la Biblia dice, y lo cantamos nosotros cada domingo. ¿Cómo dice? Otra vez, es que el tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. ¿Qué más?
pero las que sigue. Alguien diga: yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones. Oh, donde los ciegos y los sordos se sanan, el pueblo se llena de su unción. Otra vez: yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los sordos se sanan, el pueblo se llena de su unción, para llevarlo a Podaca, para llevarlo a Sanico, para llevarlo a Santa Mónica, para llevarlo a Cancún, para llevar a San Pedro. Ay, ¿ahí trabajas o qué? Uy. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9 lo profetizó. En aquel día yo levantaré el tabernáculo. Dios anhela que esté de pie nuevamente el tabernáculo de David. ¿Cómo sé que esto es casa de Dios? Porque hay una apertura en la visión, porque puedes ver lo que no veías, porque puedes llegar a donde no habías podido llegar, porque puedes alcanzar a los que no podías alcanzar, porque la gracia de Dios está aquí. Verso 13. Estamos en la Biblia, en el verso 13. Génesis 28, gracias. Génesis 28, 13. Me sentía más perdido que Adán el día de las madres. Eso es poderoso. Espero que ya no me deje continuar después de esto. Así es que si ya quiere que se acabe, ya sabe cuál es la clave. Por lo menos que se acabe la predicación. Dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Número, ¿qué? Vamos. 5. ¿Cómo sé que es casa de Dios? Número 5. Porque Dios está ahí en todo momento. Porque hay presencia de Dios continua, permanente, progresiva. La presencia de Dios es continua, es permanente, pero es progresiva. Va en aumento. La manifestación del Espíritu va en aumento cada día. Tú no puedes retroceder a lo que Dios te tocó ayer. Si el domingo pasado Dios te tocó de una manera, hoy no tiene que ser igual, hoy tiene que ser mayor. Dice Ezequiel 47, es la visión del río, ¿verdad? Ezequiel 47, Dios le habló a Ezequiel y le dijo: ¿qué ves, hijo de hombre? Y Ezequiel se paró frente a un río inmenso y dice: y me hizo pasar 500 codos y el agua del río me llegaba a los tobillos. Y luego dice: y me hizo pasar otros 500 codos y el agua me llegaba a las rodillas. Y me hizo pasar otros 500 codos y el agua me llegaba a los lomos. Se me hizo pasar otros 500 codos y ya no podía avanzar sino a nado. Tenía que nadar
en la presencia de Dios. Ok, la presencia de Dios es como el río de Ezequiel. Es, ¿qué dije? Continuo, permanente y progresivo. Diga conmigo: continuo, permanente y progresivo. Continuo, permanente y progresivo. No hay día en que la presencia de Dios no esté ahí para que suban el nivel de las aguas en tu vida. Ahora, Rubén tiene poquito aquí en la iglesia y las aguas no sé a dónde le llegan. Hay personas que tal vez ya andan nadando en ese río, pero otros apenas están chacualeando en ese río, que el agua le llega a los tobillos. A otros ya les llega a las... ¿Te fijas? Entre más arriba esté el nivel, más lento te haces. Cuando tú quieres correr adentro del agua, te vas a hacer más lento, porque el agua no es para correr, el agua es para nadar. Entonces tú tienes que seguir avanzando, no te puedes detener, para que llegue el momento en el que ya no puedas avanzar sino a nado, y comienzas a nadar y te haces más veloz que corriendo en la tierra. Pero no debes detenerte. Dile a alguien: aunque sea arrastrándote, pero sigue avanzando. Aunque sea a gatas, pero no te detengas. Aunque vayas arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, pero no te detengas. No te detengas. Dile a alguien: no te detengas. La presencia de Dios es progresiva, va a crecer, te va a llevar a más, a más, a más, a más. No te conformes con que lleguen los tobillos, no te conformes, vea más. El asunto es que hay gente que tiene 13 años chacualeando en el agua, y hay unos que apenas tienen 13 meses y ya andan nadando. Porque no es el factor tiempo, es el factor avanza. Avanza. Esta es una prueba de resistencia. Resiste y avanza. Resiste y avanza. Sigue avanzando. No te detengas, por favor. Carpa de los Milagros, no te detengas. Aunque se ponga difícil la cosa, no te detengas. Sigue avanzando. Aunque piensas que ya no hay fuerzas para seguir, sigue avanzando. Sigue avanzando. Deja ya de chacualear. Dile a alguien: deja ya de chacualear. El mes de agosto cumplimos 13 años de haber iniciado. El 23 de agosto cumplimos 13 años acá. Y todavía veo gente chacualear. Todavía veo gente sentada en la orillita remojándose los pies. Dicen: está bien rica el agua. Y de pronto va a pasar el recién convertido nadando por entre tus pies. ¿Hay con permiso? ¿No? ¿Con permiso? Y porque él sí experimenta lo que yo no experimentando. Porque él ya está nadando y tú sigues chacualeando. Dile a alguien: hay que hacer una canción que diga: deja ya de chacualear. Chacualea, chacualea. No, esa no, esa al contrario. Aquí el dinero está tirado en el suelo, mira nomás. Dile a alguien: deja ya de chacualear, hermano. No se preocupe, siempre que predico el cielo reacciona. Hay una presencia continua, permanente y progresiva. Siempre Dios está aquí. Siempre Dios está aquí. Siempre, all the time. Todo el tiempo su presencia se está manifestando en este lugar. Tú te puedes alejar unas semanas y regresas y la presencia de Dios está aquí. El reino sigue avanzando, el reino sigue creciendo. Tú te puedes alejar 5 años, regresas y la presencia de Dios va a estar aquí. La presencia de Dios. ¿Sí o no, Héctor? ¿Tú te fuiste cuántos meses? Como 3 semanas nomás. Ay.
Angélica andaba llorando ahí. Lo quiero ver, lo quiero ver. ¿3 semanas o cuánto? ¿2? 2 meses. No, sí fue bastante, 2 meses. Tengo que decírtelo. Tú no eres el mismo. La presencia sigue aquí. Pero cuando tú te sales de esa presencia, tú no eres el mismo. ¿Ok? Pero el río sigue estando ahí. Dile a alguien, tienes que volver a nadar, hermano. Hay gente aquí que hubo un tiempo en que estuvo nadando en la presencia de Dios. Que estuvo nadando, pero se salió del río. Se salió del fluir. Y hoy es el tiempo de que regreses a ese río. Hoy es el tiempo de que regreses a nadar a ese río y vuelvas a experimentar las manifestaciones del Espíritu y vuelvas a ver al Espíritu Santo moviéndose en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus finanzas. No hay, mira, una de la siguiente, la voy a avanzar, ya que usted me dejó. Yo dije que no me dejara avanzar, pero no me dejó avanzar. El siguiente punto, el verso, ahí mismo en el verso 13, dice, estoy en Juan 3, en Génesis 28, 13, gracias, Génesis 28, 13, dice, y Dios estaba al pie, a lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cómo sé que esta es casa de Dios? Porque hay progreso, hay prosperidad y hay herencia. Una casa que es de Dios te da para comer aquí, te echa lonche, te da para llevar para 2 o 3 días, porque hay abundante presencia. Nunca serás el mismo. Si tú permaneces sentado en este lugar, nunca, yo he visto la transformación sobrenatural de mucha gente. Yo he visto cómo Dios ha transformado la cara, ha transformado las finanzas, ha transformado la salud, ha transformado la vida literalmente de familias enteras. Gente ha sido sacudida por el poder de Dios, porque donde está la presencia de Dios hay progreso continuo. Si tú estás estancado, si tienes un tiempo estancado, entonces esta no es casa de Dios. Pero si tú has avanzado, si tú ya ni siquiera te conoces del que eras cuando llegaste, entonces esta es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Dios está aquí, entonces su presencia está aquí, porque tu vida, la evidencia, la evidencia más grande de que esta es casa de Dios no son los milagros. La evidencia más grande de que esta es casa de Dios eres tú mismo. Tu vida transformada, tus finanzas transformadas, tus hijos llenos del poder de Dios. Esa es la evidencia del poder sobrenatural de Dios. Porque tu vida no vuelve a ser la misma una vez que pones un pie en la casa de Dios. Alguien grite, póngase de pie. Serás llamada casa de Dios y puerta del cielo. Serás llamada una bocanada de aire, de oxígeno para el que se está muriendo, para el que se está asfixiando. Alguien grite, alguien haga algo. Hay rompimientos. Hay rompimientos. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Si tú conocieras al Espíritu, sabrías que Él está aquí. Si tú conocieras al Espíritu, si tú conocieras su presencia, sabrías que su presencia y su gloria está en este lugar. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast.
Espero que sea de mucha bendición y si lo deseas, comunícate con nosotros y síguenos en todas las redes sociales. Bendiciones.